Bienvenidos a la economía de Deutsche Welle. Soy Rosa Casals en Berlín. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha subrayado que su controvertida visita a Moscú este miércoles tiene objetivos puramente comerciales, centrados sobre todo en la creciente necesidad de Brasil de garantizar el abastecimiento de abonos rusos para su agricultura. Entre ambos países existe una intensa relación comercial con una balanza inclinada claramente en favor de Rusia, que en 2021 exportó a Brasil productos por un valor de 5.700 millones de dólares, que en el 60% correspondió a operaciones con fertilizantes. Las exportaciones de Brasil hacia Rusia sumaron cerca de 1.600 millones de dólares y estuvieron compuestas sobre todo por productos alimenticios. Antes, nuestro analista financiero en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro, nos contaba qué papel juega Rusia ahora mismo en el rumbo de la economía de Brasil. Hola, ¿qué tal? Pues en estos momentos en los que la economía de Brasil también sale de la pandemia y busca recuperarse, no podía pasar desapercibida en ese encuentro entre Putin y Bolsonaro el asegurarse el suministro de algo a lo que apuntabais antes y que es tan importante en esas relaciones comerciales como son los fertilizantes, que representan en torno al 60% de las exportaciones rusas hacia Brasil y que son el elemento, podríamos decir, el principal por el que Brasil es el principal socio comercial de Rusia en la región de América Latina y el Caribe. Lleva tiempo Bolsonaro diciendo que sería bueno diversificar obviamente las relaciones comerciales con Rusia, pero en este momento en el que se necesita, como apuntabais antes en el vídeo, todavía llegar a los niveles prepandemia de relación comercial, parece que sigue siendo la agricultura, por ejemplo, el principal vínculo entre ambos países, aunque se ha remarcado hoy también la posibilidad de explorar el campo de los hidrocarburos y del gas. Rusia estaría dispuesta a construir reactores nucleares en Brasil. Queríamos saber si Putin y Bolsonaro han llegado a algún acuerdo concreto en el área energética. Y esta era la respuesta de nuestro compañero. Pues ahí parece que hay interés común, efectivamente, la construcción de reactores nucleares. Decía Putin que serían reactores construidos por la empresa estatal de energía nuclear, Rosatom, y que serían tanto en suelo, es decir, en tierra, como flotantes. No han trascendido, eso sí, más detalles. Sabemos que Brasil tiene 2 centrales nucleares que aportan en torno al 3% de la matriz energética, pero ante los problemas de la falta de lluvias que han encarecido en Brasil el precio de la energía, y eso ha tenido repercusiones en la inflación, parece que esto abre el campo para que Rusia pueda ampliar junto con Brasil la posibilidad de explotar más la energía nuclear en el país latinoamericano. Vamos a otros asuntos. En Paraguay, la industria procesadora de soja se quedará sin granos a mediados de año debido a la sequía. Por ello, el sector no descarta importar por primera vez grano de Argentina. Paraguay es el 4º mayor exportador de soja del mundo y se enfrenta a su peor cosecha en una década. Según la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales, la producción de soja podría caer un 60% respecto a la campaña anterior, que arrojó unos 10 millones de toneladas. La vecina Argentina, principal exportador mundial de soja, también afectada por la sequía, podría exportar ocasionalmente soja a Paraguay. El gobierno de Estados Unidos evalúa los pagos digitales para rehabilitar el envío de dólares a Cuba, algo que los isleños anhelan, ya que las remesas representan un sostén para muchas familias y son clave para la economía cubana. Constituyeron la segunda fuente de divisas para el país en 2019, después de la exportación de servicios médicos y por encima del turismo. Sin embargo, cayeron casi 71% en 2 años, según analistas. Y es que las remesas fueron restringidas en 2020 durante el mandato del republicano Donald Trump para evitar que el gobierno comunista cubano se beneficiara como intermediario. Su sucesor, Joe Biden, había prometido volver a permitir esas transferencias. Conversamos al respecto con nuestra compañera Sara Yáñez Richards allá en Nueva York. Sara, muy buenas tardes. ¿Qué posibilidades hay de que el presidente Biden restablezca un mecanismo de envío de remesas a Cuba después de que su antecesor, como decíamos, terminara con las operaciones en la isla de Western Union, que es la principal compañía de envío de dinero desde Estados Unidos?
Pues Rosa, según la Casa Blanca, las posibilidades son altas, aunque aún no se sabe ni cuándo ni cómo hará Estados Unidos para que el dinero llegue directamente a las familias sin pasar antes por el gobierno cubano o el ejército cubano. Es importante destacar que entre las promesas electorales de Joe Biden estaba un acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, pero durante este primer año de mandato hemos visto que ha mantenido las duras políticas de Donald Trump. Y en parte eso se debe a cómo reaccionó el gobierno de la isla en las protestas el verano pasado. Algo que es muy importante para el asunto de las remesas es que este mes el Banco Central de Cuba abrió una empresa llamada Orbit especializada en las transferencias internacionales. Lo que aún no se sabe es si esta nueva institución podrá participar de nuevo con Western Union o no. Decíamos, Sara, que la administración Biden evalúa los pagos digitales como una posibilidad para restablecer las remesas a Cuba. Cuéntanos un poquito más. Efectivamente, entre las distintas posibilidades que están estudiando, las más creativas son estas digitales. En tanto, podríamos ver cómo billeteras electrónicas podría ser una de las soluciones o criptomonedas, aunque esta última es menos viable. No obstante, estas opciones que está pensando la Casa Blanca podrían tener trabas en el caso de Cuba, ya que la infraestructura digital del país no es muy buena y además el gobierno puede controlar el Internet. Además, muchos de los isleños no cuentan con un teléfono celular propio o con Internet en sus casas. Muchas gracias, Sara Yáñez, por esta conexión. Un placer, como siempre. Y, entre tanto, Alemania no se salva de los embates económicos de la pandemia. Según la Oficina Federal de Estadística, en 2021 los precios al consumidor aumentaron 3,1%, la cifra más alta en casi 30 años. Entre los principales factores están, sin duda, el aumento en los precios de la energía y los problemas en las cadenas de suministro. Ir de compras ya no es algo placentero. Casi todo ha subido de precio. Y no solo en Alemania, pero ¿por qué suben los precios? Venimos de una profunda recesión. La crisis de la pandemia hizo que los precios bajaran. Los combustibles en particular bajaron mucho de precio porque la gente no salía en sus autos y volaba poco en avión. Pero ahora se ha revertido. El aumento en los combustibles se une ahora al fenómeno de los cargueros estacionados. Los puertos ya no pueden seguir con el ritmo habitual de descarga. La pandemia ha afectado las cadenas de suministro. En Alemania, tan solo en las ventas al por mayor vemos que hay un 11% menos de productos disponibles que antes de la pandemia. Los autos, por ejemplo, son cada vez más caros y escasos. La lista de espera es de hasta un año para algunos modelos. Los aparatos electrónicos también se encarecen debido a la escasez de chips y a la pandemia. Para trabajar desde casa se necesitan nuevos portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes. ¿Mejorará la situación? Eso es incierto, hay mucha incertidumbre al respecto. Dependerá mucho de cómo reaccionen los sindicatos, de cómo reaccionen las partes de la negociación colectiva. Si dicen que queremos que se nos compense por la alta inflación ahora y aumentan significativamente los salarios, existe el riesgo de que entremos en una espiral de precios y salarios. Si los precios siguen subiendo, Alemania podría empezar a tener problemas. El presidente chino Xi Jinping ha dicho que Hong Kong debe dar prioridad a las medidas de contención ante un récord de infecciones por COVID que amenaza con saturar los hospitales. El centro financiero no quiere imponer un rígido confinamiento con una economía ya muy golpeada. Tras la sacudida de 2020, el crecimiento económico se recuperó por encima del 6% el año pasado, pero los economistas creen que el impacto de las severas restricciones favorecidas por China, incluidas largas cuarentenas y cierres masivos, podría ralentizar el crecimiento hasta el 2 o el 3% este año. En todo el mundo se producen más de 90 millones de toneladas de residuos textiles al año. En España, una startup se ha propuesto reducir la cantidad de ropa que termina en la basura confeccionando prendas de trabajo reciclables. Veamos. Un taller de costura para los desfavorecidos en Barcelona. Aquí se fabrica ropa laboral reciclable para la startup Circular. Su fundador, Luis Ribó, está a punto de entregarle a un cliente trajes blancos de chef.
Dice que lo que marca la diferencia es el diseño sostenible de su ropa. Se definen casi el 80% de los impactos medioambientales de una prenda. Los botones, por ejemplo, deben ser fáciles de quitar. De lo contrario, interfieren con el reciclaje. Pero ya hablaremos de eso. Luis Ribó lleva los trajes de chef al restaurante. Para el propietario es importante usar ingredientes locales. Es lógico que también escoja uniformes hechos aquí. Con Circular tenemos la posibilidad de poder volver otra vez al círculo, reciclar la ropa y no crear residuos, que eso es fundamentalmente una de las cosas que nosotros queríamos. Estos trajes y delantales de cocina viejos y desgastados se envían a esta compañía que lleva casi 100 años reciclando telas. Con ellos producen vellón, que otra empresa transforma en hilo con el que harán nuevo material textil. Pero el mercado de ropa 100% reciclada aún no existe. Nuestro sueño, nuestro objetivo final de poder hacer uniformes ya reciclados. Pues una cuestión, como hemos visto, la industria está avanzando, pero en el fondo es una cuestión de eficiencias, de volúmenes y también de saber aceptar el precio que tiene un producto que tiene un valor superior al que están dispuestos a comprar los clientes actualmente. Estos enormes bloques de tela que esperan ser reciclados son restos de producción textil, sin botones y sin cremalleras. Para reciclar camisas o pantalones, estos deben ser preparados. Nosotros vemos que el reciclaje post-consumer es un reciclaje que el coste es más elevado, debido a que se tiene primero que clasificar, quitando todas las impurezas. Pero Circular cree que sus trajes de cocina reciclables pronto terminarán aquí también. Y es que a partir de 2025, la estrategia textil de la Unión Europea garantiza más reciclaje y menos moda rápida. Y hasta aquí el espacio de economía. Gracias por acompañarnos de nuevo y hasta la próxima.